He dicho muchas veces a lo largo de los años que la doctrina más reconfortante de toda la Escritura es la soberanía de Dios. Es una verdad tremendamente reconfortante saber que nada sucede por casualidad, que Dios tiene el control absoluto de todo. Como dijo R.C. Sproul, no hay moléculas rebeldes en el universo. Toda autoridad política que llega al poder, toda crisis sanitaria que enfrentamos, toda abundancia o déficit financiero que experimentamos, todo lo que consideramos bueno, todo lo que consideramos malo, sin importar de qué se trate, está completamente bajo el control y el designio de nuestro Señor Dios. Una cosa es pronunciar esas palabras y otra distinta ver cómo se manifiesta en la práctica. Por eso, una de las maravillas de la palabra de Dios es que nos ofrece historias que nos muestra su control soberano sobre las personas y los acontecimientos hasta en los más mínimos detalles. Dios no es un director ejecutivo distante que desde el cielo supervisa su universo, planifica y dirige los grandes eventos, dejando que los pequeños se desarrollen por sí solos. No, al contrario, Él participa activamente y personalmente en todos los detalles con la misma dedicación que en los grandes acontecimientos de este mundo y del universo. Y eso es lo que encontramos al leer el libro de Ruth. Unos 12 siglos antes de Cristo, una mujer judía llamada Noemí se mudó con su esposo y sus 2 hijos de Belén a Moab en busca de alimento. En Moab, Noemí perdió a su esposo y finalmente también a sus 2 hijos, quedando en la indigencia junto con sus 2 nueras moabitas, Orfa y Ruth. Pero como vimos anteriormente en nuestro estudio del capítulo 1 de Ruth, Dios tenía el control de esas pérdidas y las usó para poner en marcha una cadena de acontecimientos que resultaron beneficiosos, no solo para Noemí, sino para toda la nación de Israel e incluso para el mundo. Noemí regresó a su tierra natal con Ruth, ahora creyente en Yahweh, el Dios de Israel, a su lado. En el capítulo 2, Dios demostró su providencia a través de una serie de acontecimientos. Ruth salió en busca de alimento y por casualidad terminó en la parte del campo que pertenecía a Booz, un hombre piadoso que había oído hablar de su comportamiento con Noemí y Yahweh. Y por eso la trató como a una hija y la invitó a espigar junto a sus siervos durante las cosechas de cebada y trigo. Llegamos ahora al tercer capítulo y veremos la providencia de Dios en una situación difícil. Para empezar, permítanme hacerles una pregunta. ¿Crees en los matrimonios concertados? Pues bien, la verdad es que todo matrimonio es concertado, ha sido dispuesto por un Dios soberano. Como dijimos, nada ocurre por casualidad en el universo de Dios, absolutamente nada, y eso incluye la unión de 2 personas en matrimonio. Así pues, en ese sentido, todos los matrimonios son concertados, incluso cuando se trata de un matrimonio problemático. Dios en su soberanía e infinitos propósitos tuvo una razón para unir a esas 2 personas. Puede que una o ambas partes hayan corrompido su matrimonio con el pecado, pero de alguna manera en el designio de Dios, Él quiso que ese matrimonio se llevara a cabo. Ciertamente no comprendemos cómo es posible, pero si creen en la soberanía de Dios sobre todos estos asuntos y todos los detalles, deben reconocer que esto se aplica incluso en estos casos. Algunas personas al escuchar afirmaciones como esta responden, esa creencia en la soberanía de Dios conduce a un fatalismo pasivo, a la sensación de que no hay nada que se pueda hacer, así que simplemente hay que aguantar y resignarse porque al fin y al cabo es la voluntad de Dios. Lamentablemente para algunos, esa es precisamente la conclusión a la que llegan, pero no tiene por qué ser así mantenernos en esa doctrina, en su equilibrio bíblico. Ruth 3 nos muestra cómo. Como ven en el hecho que Dios tenga el control, no anula la responsabilidad humana. Ruth 3 demuestra que Dios obra a través de las decisiones de su pueblo para cumplir su plan.
Dios ejerce su voluntad y decretos soberanos mediante las decisiones y acciones humanas, y veremos esto ilustrado en este capítulo. Durante la mayor parte de los 2 primeros capítulos, Noemí se preocupaba por 3 personas, ella misma, ella y yo. Se había encerrado en sí misma, consumida por el dolor y la amargura hacia Dios por la forma en que Él había llevado a cabo sus propósitos soberanos en su vida. Pero lo que parece haber sucedido es que al empezar a ver la evidencia de la bondad de Dios, su continua fidelidad, su corazón comenzó a ablandarse. Gracias al arduo trabajo de Ruth y la generosidad de Boaz, encontró una nueva esperanza. Quizás empezó a darse cuenta de que había sido demasiado apresurada al culpar a Dios y asumir que cuando las cosas le iban mal era porque Dios estaba en su contra. Quizás empezó a reconocer su falta de responsabilidad y se arrepintió. El arrepentimiento inevitablemente desvía nuestra atención de nosotros mismos y la dirige hacia los demás. La amargura nos encierra en una depresión egocéntrica, mientras que el verdadero arrepentimiento nos capacita y motiva a empezar a servir a las necesidades de los demás. Vemos en el capítulo cómo Dios le provee a Ruth un redentor. Y veremos que la historia se desarrolló en 4 escenas. Así comenzamos con la primera escena que se encuentra en los versículos del 1 al 5, y es el plan de Noemí. Fíjense en el versículo 1. Después su suegra Noemí le dijo: hija mía, ¿no debo buscar seguridad para ti para que te vaya bien? En su versión puede que diga seguridad, pero literalmente significa descanso. En el antiguo cercano oriente, esta palabra se usaba para referirse a la seguridad y los beneficios que el matrimonio brindaba a la mujer. Si lees en el capítulo Ruth 1:9, verás que cuando Noemí suplicaba a Orfa y a Ruth que volviera a Moab, dijo: que el Señor les conceda que hallen descanso cada una en la casa de su marido. Esa es la misma palabra que se usa aquí. En esa cultura, la seguridad o el descanso de una mujer, es decir, la permanencia y estabilidad, se podían encontrar tanto en la casa de su padre como su marido. Por lo tanto, el matrimonio es lo que Noemí tenía en mente para Ruth. Ella no dice que para que vaya bien con nosotros. Ella está diciendo seguridad para ti. Si hubiera estado tratando algo para su propio beneficio, habría dicho: busquemos un buen hombre de negocios judío y rico con quien casarte para que nos mantenga, pero no lo hace. En ese momento no parece preocuparse por sí misma. Su preocupación es por el fundamento que parece preocuparse por las razones por las que creó. Finalmente se ha dado cuenta de que su amargura era errónea y se ha arrepentido porque solo se preocupa por Ruth. Uno de los indicadores de una relación de alianza sana entre 2 personas es que se comprometen con el bien del otro por encima de su propio comprometerse con sí propios. Y eso es lo que Noemí está haciendo por Ruth. Y aquí tenemos nuestro primer ejemplo de Dios obrando su voluntad soberana a través de medios humanos. En el 1:9, Noemí había pedido a Yahweh que le concediera a Ruth descanso con un nuevo esposo, pero ahora en el capítulo 3, versículo 1, actúa con designio humano para lograr lo que ella entendía que estaba bajo el control y propósito de Dios. Dios está usando a Noemí para responder a su propia oración. Así que Noemí tramaba sus planes de casamentera. Y en el versículo 2 dice: ahora pues, ¿no es Boaz nuestro pariente con cuyas criadas estaba? Noemí sabía a quién se refería. Boaz, uno de sus parientes, era un hombre de buena reputación, así que puso en marcha sus planes. Curiosamente, Noemí usó el pronombre plural nuestro al referirse a Boaz, nuestro pariente. Ruth era parte de la familia de Noemí.
pero técnicamente no estaba emparentada con Boaz. Él era pariente de Noemí, pero solo de Ruth por matrimonio. Sin embargo, Noemí reconoce que Boaz puede cumplir con los requisitos del matrimonio levítico y por lo tanto asegura el futuro de Ruth. Pero ¿cómo podía una mujer hacer una propuesta tan delicada? Ruth difícilmente podría acercarse a Boaz en medio del campo, arrodillarse y decirle, ¿quieres casarte conmigo? Pero Noemí tuvo una idea para dar el primer paso. Así que al fin del versículo 2 dice, mira, él va a aventar cebada en la era esta noche. Noemí sabía que Boaz estaría trabajando en la era esa noche. Ahora les explicaré qué hacía Boaz. En la agricultura antigua, el aventado era la etapa culminante de la cosecha. El grano cosechado se ataba primero en unos manojos en el campo y luego se transportaba manualmente o en carro hasta la era. Un gran espacio abierto con roca expuesta, la superficie dura era necesaria para mantener el grano limpio y facilitar su limpieza al final del día. Las eras estaban al aire libre. No se dejen engañar por la palabra era. No era así, estaban afuera, a menudo en un lugar donde soplaba un viento constante, generalmente en un aflotamiento rocoso en la cima de una colina. Una vez en la era, el grano se trillaba, es decir, se golpeaba con un mazo, se pisoteaba con pezuñas de animales o se aplastaba con ruedas de carro para separar la cáscara de los granos. Y luego con la horquilla de aventar lanzaban repetidamente la mezcla al aire para que la brisa dispersara la paja y los granos más pesados cayeran al suelo. Finalmente tamizaban los granos para eliminar los últimos restos de paja y los recogían para hacer la harina. Noemí sabía que Boaz estaría en la era esa noche, así que Noemí le dijo a Ruth algunos detalles sobre lo que debía hacer. Versículo 3. Lávate pues, perfúmate y ponte tu mejor vestido y baja a la era. La palabra hebrea traducida como lavar significa bañarse. No se trata simplemente de quitarse la mayor parte de la suciedad. Más bien, Noemí le dice a Ruth que se bañe, que se quite toda la suciedad, que se limpie por completo. En nuestra cultura, donde todos tenemos ducha o bañera en casa para bañarnos y asearnos por completo, esto no parece gran cosa. Pero en el antiguo cercano oriente los baños no era algo común. El agua no abundaba como ahora. La mayoría de la gente simplemente se aseaba después del trabajo, pero tomar un baño completo y cambiarse de ropa solía ser previo a un evento especial. Y lo que Noemí le estaba diciendo a Ruth, que se prepare como una novia para su boda. Si leemos en Ezequiel 16, 9, 12, veremos que Dios habla de tomar a Israel como su esposa elegida y se usa el mismo lenguaje sobre bañarse, ungirse con aceite y vestirse con las mejores ropas. Noemí estaba preparando a Ruth para el matrimonio. Entonces dice, lávate. Segundo, perfúmate. Y eso se refiere a la aplicación de aceite de oliva perfumado. La necesidad de perfume era especialmente importante, dado al clima cálido y a la falta de desodorantes modernos. Y luego dice, ponte tu mejor vestido. Como Ruth era una viuda moabita, pobre, no tenía un guardarropa de vestidos elegantes para elegir, pero sí tenía algo de ropa mejor que la que usaba habitualmente todos los días. Otro aspecto de esto es que en esa cultura una viuda de luto vestía prendas que revelaban su duelo, generalmente por el color y la tela, colores oscuros y ásperos cílicos. Las viudas vestían ropa oscura de cilicios para indicar a los demás su condición de viudas y el hecho de que aún estaban de luto y no se perfumaban ni se lavaban la cara. Todo era señal de luto, de sufrimiento. Así que lo que Noemí le dice a Ruth es, cariño, es hora de dejar de llorar a Malón. Báñate, perfúmate y arréglate. Es hora de buscarte un nuevo marido. Al final del versículo 13 ella dice,
pero no te des a conocer a él hasta que haya terminado de comer y beber. Esa noche, cuando terminara la trilla, Boaz habría ofrecido una gran comida a todos sus trabajadores como agradecimiento por su arduo trabajo. Después Boaz se quedaría allí para proteger su grano. Al fin y al cabo, la trilla se realizaba al aire libre y todos podían ver lo que sucedía. Incluso los ladrones que quisieran aparecer más tarde y robarlo. Aparentemente Noemí sabía que Boaz estaría solo durante ese tiempo, así que le dice a Ruth que no se le acerque hasta que termine la comida. Una buena comida probablemente pondría a Boaz de mejor humor y más relajado. Nada lo distraería de escucharla. Y al acercarse a él en secreto y no delante de los demás, Boaz no se sentiría avergonzado ni incómodo frente a ellos. Podría tratarla como quisiera sin preocuparse por lo que los demás pudieran pensar. Quiero que entiendan que esta historia es más compleja de lo que parece a simple vista. Desde la perspectiva de los evangelios occidentales del siglo XXI, tengan presente a quien iba dirigida originalmente, a judíos que vivieron durante la monarquía de Israel, probablemente durante el reinado del rey Salomón. Y de ser así, dataría aproximadamente del año 950 a.C. Cuando los judíos de aquella época oyeron esta historia sobre una mujer moabita que estaba a punto de salir a proponerle matrimonio a un hombre que había comido mucho y posiblemente bebido mucho vino, inmediatamente pensaron en la historia de las hijas de Lot, que emborracharon a su papá cometiendo incesto con él o acostándose con él, y una de ellas dio a luz a un hijo al que llamó Moab, y sus descendientes fueron llamados moabitas. Así que al leer esta historia habrían dicho: oye, ya he oído esta historia antes, una mujer que sedujo a un hombre mucho mayor y dio a luz a los moabitas. Ahora tenemos una mujer moabita que va a hacer exactamente lo mismo otra vez. Pero el autor del libro de Ruth se esmera en presentarla como la antítesis del moabita estereotípico. De hecho, a lo largo de la historia se le retrata deliberadamente como la encarnación de los valores israelitas de lealtad, fidelidad y amor. Llegando a este punto de la historia, el lector judío promedio pensaría que lo que está a punto de ocurrir es una repetición de la historia de las hijas de Lot. Luego Noemí prosigue sus instrucciones en el versículo 4. Y sucederá que cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta. Irás, descubrirás sus pies y te acostarás. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Pocos versículos de este libro han generado tanta discusión como este mandato. Muchos creen que Noemí sugiere que Ruth se entregue a comportamientos atrevidos y seductores. Y yo admito que existe cierto contexto cultural en el que se basan para argumentar esto. Durante la época de aventar el grano, la era y los campos circundantes se convertían en un lugar de comportamiento sexual ilícito. Después de que los hombres terminaban de aventar, tomaban una gran comida para concluir el día, luego se dispersaban por la zona de la era, a menudo durmiendo en los campos junto a los grandes montes de grano o incluso sobre un montón de grano usando como colchón. Y las prostitutas del pueblo salían a su encuentro y mantenían relaciones sexuales con ellos. Entonces algunos interpretan esto como que Noemí anima a Ruth a usar sus encantos de seductora moabita con voz para obtener favores sexuales de un pariente redentor, tal como Tamar hizo con su suegro Judá en Génesis 38. Algunas de las palabras hebreas utilizadas en este versículo aparecen en otros pasajes del Antiguo Testamento en un contexto sexual. Por lo tanto, entiendo por qué podían pensar que esto es lo que Noemí está incitando. Pues, ¿por qué otra razón una mujer se bañaría, se perfumaría y en la oscuridad de la noche iría al campo donde duerme un hombre, le descubre los pies y las piernas y se acuesta junto a él? Todo apunta a una situación potencialmente sexual. Pero ese es el propósito deliberado del autor. Utiliza palabras cargadas de doble sentido para atraer al lector a la historia.
y lo ha logrado con gran éxito durante los últimos 3000 años. Todo aquel que lee esta historia exclama, vaya, esto se está volviendo bastante sensual. Pero no es así en absoluto. Es simplemente un recurso literario que el autor utiliza para enganchar al lector. Si analizamos las palabras de Noemí, su tono y su intención no sugieren en ningún momento la interpretación sexual. Es muy improbable que Noemí animara a su nuera, a quien tanto quería, a prostituirse. Simplemente le pide que se acerque a un hombre dormido, le descubra los pies y se acueste. Noemí sabe que en la fría noche de Judea los pies descubiertos se enfriarán y Booz se despertará. Puede que tarde unos minutos, pero sucederá. Así que Ruth simplemente debe acostarse y esperar a que él despierte. Entonces ella le explicará su propuesta y Booz le dirá lo que piensa. Eso es todo lo que dice Noemí. No está incitando a su nuera a tener una conducta sexual ilícita. Sin embargo, al mismo tiempo, dada la facilidad con la que sus acciones podrían haberse malinterpretado, Ruth pondría en grave peligro tanto su reputación como su seguridad personal si Booz las malinterpretara. Pero vemos en el versículo 5 que Ruth demuestra su mansedumbre y su sumisión a Noemí al decir, todo lo que me dices haré. No está tratando ningún plan propio para conseguir marido. Confía en que Noemí sabe qué es lo mejor y cuál es la manera correcta de acercarse a Booz. Vemos el plan de Noemí y ahora llegamos a los versículos 6 al 9 donde vemos la propuesta de Ruth. Fíjense en el versículo 6. Descendió pues Ruth a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Aquí nos dicen la forma resumida, que Ruth cumplió una vez más su promesa de fidelidad. Llevó a cabo el plan de Noemí al acercarse a un pariente redentor y buscarlo. Y se nos dice en el versículo 7 que cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estaba contento, esa expresión habla de satisfacción y gozo, no de embriaguez. No hay razón para suponer que Booz estuviera borracho. El erudito bíblico Robert Hubbard explica esta frase con estas palabras. Lo importante es que su estado de ánimo era sereno, un Booz sonriente, recostado en el suelo, contemplando las estrellas y saboreando la tranquila euforia de una buena vida. Toda esta escena nos muestra otro aspecto del carácter de Booz. Aunque era un hombre rico e influyente, no se consideraba superior a los esclavos ni a los sirvientes. Evidentemente participó en la trilla, el aventado y la vigilancia del grano durante esta parte de la cosecha. No menospreciaba a sus sirvientes. No decía, este trabajo está por debajo de mí, ni he ganado suficiente dinero como para que otros hagan todo el trabajo, así que me limitaré a mirar. Al contrario, colaboraba y trabajaba también, no se creía superior a los sirvientes. Y sabemos que Dios considera esto una cualidad importante también para los creyentes. En 1 de Pedro 5 se instruye a los ancianos, pastores, a no usar su posición de liderazgo y supervisión en una congregación para comportarse como reyes o papas exaltados que se sientan a observar a los demás y hacer exigencias. Más bien deben pastorear con ternura a las ovejas, dándoles ejemplo, y lo mismo se aplica a todos los cristianos. Pablo le dijo a los creyentes en Filipenses 2:3 que debía ser conocidos no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Y eso era Booz. Era el dueño de la tierra que podía permitirse el lujo de sentarse y ensalzar a sus trabajadores, pero en cambio estaba allí trabajando codo a codo con ellos, demostrando que no era mejor que ninguno de ellos. Booz disfrutaba de la satisfacción de haber logrado un duro día de trabajo seguido de una comida maravillosa, y entonces fue a acostarse al pie del monto de grano, versículo 7, y se arropó y se durmió. Entonces Ruth vino calladamente, le destapó los pies y se acostó, versículo 7. Entonces, en medio de la noche, algo lo perturbó, versículo 8.
Y dice, a medianoche Boaz sorprendido, y al voltearse notó que una mujer estaba acostada a sus pies. La palabra sorprendió o sobresaltó puede significar temblar, en el sentido de estremecerse, o puede significar asustarse. Lo que probablemente sucedió fue que los pies de Boaz se enfriaron y por eso comenzó a temblar y se despertó. O bien significa que cuando sus pies se enfriaron se despertó y sintió que alguien más estaba allí, por lo que se sobresaltó y se incorporó rápidamente y se dio cuenta de que una mujer estaba acostada a sus pies. Vos hace la pregunta obvia en el versículo 9, ¿quién eres? Y ella respondió, soy Ruth, su sierva. Extienda pues su manto sobre su sierva, por cuanto es pariente cercano. Aquí es donde las acciones de Ruth se desviaron de las instrucciones de Noemí. Noemí le había dicho en el versículo 4 que Boaz le indicaría qué debía hacer. Pero en lugar de dejar la situación peligrosamente ambigua diciendo simplemente soy Ruth, tu sierva, lo que podría haber dado a entender a Boaz que estaba allí con intenciones inapropiadas, Ruth quiso dejar claras sus intenciones desde el principio, que era una mujer de principios y no quería malentendidos sobre el motivo de su presencia. Por eso dice, extienda pues su manto sobre su sierva, por cuanto es pariente cercano. Eso suena extraño, así que permítanme explicarles. Si recuerdan, atrás en el capítulo 2:12, Boaz había dicho que Ruth se había refugiado bajo las alas de Yahweh, el Dios de Israel. En otras palabras, había acudido a él en busca de gracia, protección y provisión. Ahora le pedía a Boaz que formara parte de la protección y provisión de Yahweh en su vida. Pero hay algo más aquí. Ruth le está dejando claro a Boaz que su objetivo era un compromiso matrimonial, no una noche de pasión. En el mundo antiguo, cuando un hombre se comprometía a casarse con una mujer, su compromiso se simbolizaba con un gesto de cubrirla con el borde de su túnica. Era más o menos equivalente a dar un anillo de compromiso en nuestra cultura. Antes mencioné el pasaje de Ezequiel 16 en el que Dios habla de tomar a Israel como su esposa. Y en el versículo 8 ese pasaje se habla de Dios extendiendo su manto sobre Israel como símbolo de que esa nación se convertiría en su pueblo escogido. Esa era la costumbre que se usaba para mostrar que un hombre declaraba su compromiso con una mujer para casarse con ella. Extendía el borde de su túnica sobre ella como un gesto simbólico de que planeaba casarse con ella. Y hay otros pasajes en el Antiguo Testamento donde se usa esta imagen para hablar del matrimonio. Entonces Ruth le propone matrimonio a Boaz y luego le explica por qué. El final del verso 9 dice, por cuanto es pariente cercano. En otras palabras, redentor o Goel. Obviamente el hecho de que Ruth supiera que era un Goel indica que ella y Noemí lo habían hablado antes. Como vimos en la semana pasada, el estudiar el capítulo 2, un pariente redentor era una persona que tenía la obligación de rescatar a sus parientes si estos se vendían como esclavos para pagar sus deudas. En ciertas circunstancias, el pariente redentor también estaría obligado a casarse con la viuda de su hermano para formar una familia para el difunto, una familia que heredaría sus bienes. Pero claramente Boaz no tiene ninguna obligación legal de actuar de esta manera. Él no era hermano del difunto esposo de Ruth. Si lo hubiera sido, este tipo de estrategia elaborada no habría sido necesaria. Ruth podría haberse acercado a Boaz en la plaza del mercado y haberle dicho, eres mi pariente redentor, cumple con tu deber. Boaz era un hombre íntegro y seguramente había cumplido con sus obligaciones a pesar del costo personal y social. Pero que lo que debemos comprender es que Ruth le pide a Boaz que actúe conforme al espíritu de la ley del pariente redentor, aunque no tuviera ninguna obligación legal de hacerlo. Le ruega que sea el miembro de la familia que a costa de su propio bienestar intervenga para rescatar a aquellos cuyo futuro se presenta sombrío, aun cuando no esté obligado a hacerlo. La propuesta de Ruth requería bastante descaro por su parte. Era completamente contrario a la cultura
que una mujer le propusiera matrimonio a un hombre. Sin embargo, ya fuera por fe o por miedo, Ruth le abrió su corazón en respuesta a la sencilla pregunta de Booz: ¿quién eres? Y eso nos lleva a la siguiente parte de la historia. Hasta ahora hemos visto el plan de Noemí y la propuesta de Ruth. Ahora llegamos a la promesa de Booz. La respuesta de Booz a la propuesta de Ruth es notable. Sus palabras se dividen en 4 partes. La primera, una bendición de alabanza para Ruth. La segunda, una promesa. La tercera, la revelación de una complicación. Y la cuarta, palabras de consuelo. Entonces analicemos cada una de ellas. La primera, una bendición de alabanza para Ruth, verso 10. Vemos que en el lugar de tener en cuenta encuentro ilícito con Ruth, Booz oró por su bendición en el nombre de Yahweh. Comienza diciendo: bendita seas del Señor, hija mía. Aún conservaba una actitud protectora y paternal hacia Ruth. Por eso su petición sincera, humilde y confiada le produjo gran alegría a Booz y lo puso a orar por la bendición de Yahweh sobre ella. Y entonces él dice: has hecho tu última bondad mejor que la primera. En otras palabras, su último acto de bondad, es decir, su propuesta hacia él, fue mayor que la primera. ¿Cuál fue su primer acto de bondad? Regresar con Noemí y jurarle amor y lealtad al pueblo de Noemí y a su Dios. Y ahora lo estaba demostrando de una manera asombrosa e inesperada. Obviamente buscaba casarse con Booz para complacer y someterse a su suegra. Había usado el término pariente redentor en su propuesta y al cumplir Booz ese papel le compraría las tierras de Elimelech a Noemí y ella obviamente se beneficiaría económicamente. Es cierto que Ruth se convertiría en la esposa de Booz, pero la motivación de Ruth al hacer esta propuesta era su sumisión y compromiso con Noemí de hacer todo lo posible por ella. Y eso incluía estar dispuesta a casarse con un hombre que era al menos 18 o 20 años mayor que ella, si no mucho más. Así que Booz reconoce que la bondad de Ruth al proponerle matrimonio fue una bondad aún mayor que su compromiso original de honrar y servir a Noemí. A lo largo de los siglos, muchos se han preguntado por qué Ruth no esperó a que Booz le propusiera matrimonio. El final del versículo 10 nos da la respuesta. Booz dice: has hecho tu última bondad mejor que la primera, al no ir en pos de los jóvenes, ya sean pobres o ricos. En otras palabras, Booz esperaba que Ruth se casara con uno de los jóvenes solteros de Belén. Evidentemente la veía como un padre o su hija adulta, así que ni siquiera esperaba ser su pretendiente. Además sabía que había un pariente varón más cercano que debía cumplir ese papel. Por lo tanto, no creo que la idea de casarse con ella se le hubiera pasado por la cabeza. Pero Ruth sabía que Booz, como hombre de carácter, cuidaría tanto de Noemí como de ella. Así que Booz interpretó correctamente la disposición de Ruth a obedecer el plan de Noemí como otro acto de fidelidad al pacto por parte de Ruth. Era sin duda una mujer de carácter. En el verso 11, Booz deja claro que cumplirá su petición. Le dice: ahora, hija mía, no temas, haré por ti todo lo que me pidas. Booz tranquiliza el corazón de Ruth, que seguramente latía con fuerza ante la incertidumbre de su respuesta. Le promete ser su pariente redentor y casarse con ella. Y le explica el motivo: pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. La puerta de la ciudad era el lugar donde se celebraban las asambleas municipales y los líderes se reunían a diario. Los jueces se sentaban en la puerta de la ciudad, así que lo que Booz quería decir es que todos los funcionarios importantes y los ciudadanos de Belén saben que eres una mujer excepcional. Consideremos lo siguiente: en este momento Ruth llevaba en Belén apenas 6 o 8 semanas.
Pero durante ese breve tiempo su reputación se había extendido por toda la ciudad, de modo que todos, incluidos los líderes de la comunidad, sabían lo excelente que era. Ahora permítanme señalar un detalle que tal vez desconozcan. En nuestras Biblias en inglés, el libro de Ruth sigue a Jueces, porque es una historia que tuvo lugar durante ese tiempo en la historia de Israel. Pero en la Biblia hebrea, el libro de Ruth sigue inmediatamente a Proverbios, en el cual el capítulo final, capítulo 31, contiene la descripción de una esposa excelente. Y la frase aquí en Ruth 3:11, una mujer excelente, es exactamente el mismo término hebreo que se encuentra en Proverbios 31:10. Una esposa excelente. Y lo último que de Proverbios 31 lo que dice acerca de una esposa excelente es que sus obras la alaben en las puertas. Así, cuando los judíos leían las escrituras, concluían el libro de Proverbios de Salomón y luego pasaban al libro de Ruth, donde leían la descripción de una mujer excelente cuyas obras le valieron la alabanza en las puertas de Belén. Pero llegamos al versículo 12 y de repente surge un problema potencial, una posible complicación. Verán, hasta el versículo 11 la tensión sobre lo que podría suceder ha ido en aumento, mientras el lector se pregunta qué ocurrirá en esta historia cuando Ruth siga el plan de Noemí. Y en el versículo 11 todos exclaman, ¡hurra! Colectivo cuando Boaz promete redimir a Ruth y casarse con ella. Pero de repente se introduce de nuevo la tensión en la historia cuando Boaz explica que podría haber un problema con el cumplimiento de su promesa. Versículo 12. Ahora bien, es verdad que soy pariente redentor, sin embargo, hay un pariente redentor más cercano que yo. Esto no encajaba en los planes de Noemí ni en la propuesta de Ruth. Tenían a un hombre específico en mente para este matrimonio, Boaz. Pero ahora Ruth descubre que hay alguien más que es un pariente más cercano a Elimelech. Era alguien con el primer derecho de redención con respecto a Noemí y Ruth. Era alguien más cercano a Elimelech. No se nos dice cuán cercano era su parentesco. De hecho, como veremos en el capítulo 4, ni siquiera se nos dice su nombre, pero era el pariente vivo más cercano. Y eso le daba la primera opción para ser el pariente redentor. Aquello debió ser un duro golpe para Ruth. Ella conocía bien la reputación de Boaz, pero desconocía por completo a aquel otro hombre. Sin embargo, Boaz, fiel a su integridad, tuvo que admitir que había alguien que tenía la primera oportunidad de redimir las tierras de Elimelech y casarse con Ruth. En su soberanía, Dios decidió interponer un posible obstáculo en la historia casi perfecta de verdadera bondad bíblica. Como saben, nuestro bondadoso y amoroso Señor a veces hace eso. Él desea nuestro bien y para fortalecer nuestra fe en Él permite que las dificultades, las tensiones y las pruebas entren a nuestras vidas para aprendamos a confiar en Él. En el caso de Ruth, la prueba fue la existencia de un pariente más cercano que el virtuoso y piadoso Boaz. En el versículo 13 vemos a Boaz tratando de tranquilizar y consolar a Ruth. No intenta minimizar el posible desenlace, sino que le asegura que pase lo que pase será redimida. Dice en versículo 13, quédate aquí esta noche y cuando venga la mañana, si Él quiere redimirte, bien, que te redima. Pero si no quiere redimirte, entonces como el Señor vive, yo te redimiré. Acuéstate hasta mañana. Hubiera sido imprudente que Ruth abandonara la protección y seguridad de la era en plena noche e intentar regresar a la ciudad. Por eso Boaz le dice que se quede allí durante la noche.
No hay nada en sus palabras que insinúe una relación sexual. De hecho, Boaz usó una palabra que significa alojarse o pasar la noche, la cual en hebreo no tiene ninguna connotación sexual, a diferencia de otras palabras que sí la tienen. La palabra que usa no puede interpretarse de otra manera que como una simple indicación de que se quede donde estaba el resto de la noche. Boaz solo se preocupa por la seguridad y la reputación de Ruth. Sabía que podía haber segadores borrachos todavía de fiesta en los campos, celebrando el fin de la cosecha, o que podría haber ladrones merodeando, buscando a cualquier oportunidad. Además, si alguien la veía marcharse en la mitad de la noche, podría malinterpretarlo y pensar que Ruth se estaba prostituyendo con Boaz o con otros hombres, lo que arruinaría su reputación como una mujer virtuosa y excelente. Pero también le prometió que se encargaría de todo a la mañana siguiente para que no tuviera que vivir una vida de viuda pobre, sino que sería redimida, ya fuera por el otro pariente o por él mismo. E hizo un voto, un juramento en nombre de Yahweh, de que lo haría. Con esa simple declaración, Boaz se sometía voluntariamente al castigo divino si no cumplía su palabra. Hasta ahora es una historia bastante interesante, ¿verdad? Hemos visto el plan de Noemí, la propuesta de Ruth y la promesa de Boaz. Ahora llegamos finalmente a la prueba de Ruth sobre la promesa de Boaz. Versículo 14. Se nos dice que Ruth se acostó a sus pies hasta la mañana y se levantó antes de que una persona pudiera reconocer a otra. Y él dijo que no sepa que ha venido mujer a la era. Así justo antes del amanecer, cuando hay suficiente luz para ver a dónde se va, pero no para reconocer a nadie, Ruth se levantó para irse porque Boaz se dio cuenta de que no quería que nadie supiera que ella estaba ahí. El erudito bíblico León Morris señala que la palabra traducida como dijo se traduce mejor como se dijo a sí mismo. Muchas veces en el Antiguo Testamento esta palabra se traduce como pensó, como en alguien pensó en algo. Así que esto es lo que Boaz estaba pensando y diciéndose a sí mismo, que nadie sepa que la mujer vino a la era. Estaba haciendo todo lo posible para proteger la reputación de Ruth. Así que es probablemente que Boaz fuera quien despertó a Ruth y le dijo, es hora de que te vayas. Pero luego le dio un regalo. En el versículo 15 dice, dame el manto que tienes puesto y sujétalo. Y ella lo sujetó y él midió 6 porciones de cebada y se las puso encima. Boaz le pide a Ruth que se quite el manto y lo muestre. Esta habría sido una prenda similar a un chal. Era una prenda exterior grande, lo suficiente grande como para que Ruth pudiera usarla para hacer un saco de grano. 6 porciones de cebada. El autor omitió la medida exacta en el texto hebreo. Existe mucha controversia entre los eruditos sobre su equivalente moderno, con estimaciones que van desde 25 libras hasta 60 libras. En cualquier caso, era mucha cebada y Ruth era obviamente muy fuerte. Ruth acepta el regalo de semillas de cebada y en el versículo 15 concluye. Entonces ella entró a la ciudad y en el versículo 16 se nos dice que Ruth fue a casa de su suegra y le dijo, ¿cómo te fue, hija mía? No es la pregunta que incluye todas las traducciones modernas de la Biblia. La pregunta que Noemí hizo en realidad fue, ¿quién eres, hija mía? Y esa pregunta ha desconcertado tanto a traductores como a comentaristas. No parece encajar. Así que todas las versiones modernas de la Biblia incluyen una pregunta similar. ¿Cómo te fue, hija mía? Pero en realidad es la misma pregunta que Boaz le hizo a Ruth cuando la encontró durmiendo junto a él en la era, en el versículo 9, donde le dijo, ¿quién eres? Noemí obviamente reconoció a su nuera, pero lo que pregunta aquí es significativo. Ella pregunta, ¿quién eres, hija mía? ¿Eres la futura señora Boaz o sigues siendo una vida moabita? Noemí intentaba averiguar si su plan había tenido éxito. Entonces Ruth le contó a Noemí todo lo que Boaz había hecho, que le había garantizado
que de una forma u otra velaría por su redención, lo cual también beneficiaría a Noemí. Y Ruth dice en el versículo 17, me dio estas 6 porciones de cebada, pues me dijo, no vayas a tu suegra con las manos vacías. Al mostrarle las 6 medidas de cebada a Noemí, Ruth le reveló una declaración que Boaz le había hecho. Hasta entonces desconocida, Boaz mostró preocupación no solo por Ruth, sino específicamente por su suegra. El autor aquí quiere comunicar algo importante también, porque curiosamente la misma raíz traducida como vacío era la palabra que Noemí usó en el capítulo 1, cuando dijo, llena me fui, pero vacía me he hecho volver el Señor. Boaz le estaba enviando un mensaje a Noemí, aquí tienes la prueba de que no estás vacía. Y ahora bien, ¿por qué Boaz estaba interesado en el bienestar de Noemí en todo esto? En primer lugar, comprendía que el actuar como pariente redentor lo haría basándose en su parentesco con Noemí y no con Ruth. Era pariente de Elimelec, el difunto esposo de Noemí. Su parentesco con Malón, el difunto esposo de Ruth, era aún más distante. Por lo tanto, la primera relación redentora que debía cumplir era con Noemí. En segundo lugar, es posible que Boaz estuviera reconociendo y agradeciendo a Noemí su papel en la puesta en marcha de este plan, que los ha llevado hasta este punto. Fue ella quien animó a Ruth a terminar su luto y a vestirse con ropas normales como señal de su disposición a retomar su vida cotidiana, incluyendo su disposición para matrimonio. Fue ella quien organizó el encuentro de Ruth con Boaz para plantearle la cuestión de que sirviera como el Goel. En resumen, ella es la mente maestra detrás de toda esta conspiración. En tercer lugar, Boaz pudo haber enviado este regalo a Noemí como muestra de buena fe, su determinación para cumplir su promesa de intentar obtener el derecho a Ruth, y si no lo lograba, de asegurarse de que el pariente redentor principal se casará con ella. Y dado que Noemí era en cierto sentido la tutora legal de Ruth, ya que Ruth se había comprometido con Noemí y vivía con ella en lugar de su propia familia, es posible que Boaz considerara el grano como un anticipo del mohar, el precio de la novia que se pagaba en el momento de compromiso. El mohar solía ser entregado por el novio en el momento del compromiso como promesa de prepararse para la boda de buena fe y como garantía de su buen comportamiento hacia la novia durante ese tiempo. La respuesta de Noemí en el versículo 18 fue, espera, hija mía, hasta que sepas cómo se resolverá el asunto, porque este hombre no descansará hasta que lo haya arreglado hoy mismo. Le aconseja a Ruth que se relaje y espere a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Su consejo aquí es lo opuesto a lo que había dicho al principio del capítulo. Allí había instado a Ruth a actuar, a lavarse, perfumarse, vestirse con sus mejores ropas, bajar a la era, observar dónde se recostaba Boaz, acercarse a él, descubrirle los pies y luego escuchar lo que él dijera. Ahora que Ruth ha obedecido y ha hecho todo esto, puede sentarse y esperar a ver qué sucede a continuación. Y Noemí tiene mucha confianza en Boaz, reconoce que es un hombre íntegro y sabe que no descansará hasta haber resuelto cada detalle ese mismo día. Le dice Ruth, espera o relájate porque él lo hará. Va a solucionar todo esto hoy mismo. Entonces, ¿qué aplicaciones podemos tener en este capítulo? Vamos a mirar algunos principios. Primero, Dios cumple sus propósitos soberanos a través de los planes de las personas. Nunca debemos olvidar que Dios ordena no solo los detalles de todo lo que sucederá, sino también ordena los medios por los cuales sucederá. Y esos planes a menudo involucran las acciones de las personas. Él ordenó que Ruth se casara con Boaz, pero también ordenó que Noemí ideara el plan mediante el cual se produjo la propuesta de matrimonio. Noemí no actuó fuera del designio y la intención soberana de Dios. Incluso utiliza las acciones pecaminosas de las personas para cumplir sus propósitos.
Piensen en cómo usó las acciones impías de los hermanos de José al venderlo como esclavo para lograr el objetivo de convertir a José en primer ministro de Egipto, de modo que muchos años después pudiera salvar a toda la familia. Y cuando José les reveló quién era, temieron por sus vidas a causa de lo que había hecho, pero les dijo: ahora no se entristezcan ni les pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes, en Génesis 45:5. Y después de la muerte de su padre, nuevamente temieron de José que buscara venganza. Pero él les dijo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Génesis 50:20. Así que cuando vemos que suceden cosas que no entendemos o nos preguntamos cómo es posible que Dios esté usando esto para nuestro bien y para su gloria, lo mejor que podemos hacer es descansar en su control soberano, sabiendo que Él cumplirá sus propósitos. Segundo, debemos estar dispuestos a trabajar por el bienestar futuro de los demás. Nótese que Noemí se preocupaba por el futuro de Ruth. Sabía que Ruth se vería obligada a vivir como una viuda pobre si no buscaba marido. Así que tomó medidas para que eso sucediera. También debemos preocuparnos por el bienestar de los demás. De hecho, en Filipenses 2:4 nos dice: velar, no buscar cada uno sus propios intereses, sino más bien por los intereses de los demás. No hay nada de malo en ayudar a otros para que tengan una vida mejor. No tiene por qué ser ayuda económica, aunque siempre es agradable si se puede. Tampoco por qué tratarse de buscar una pareja, aunque en algunos casos podría hacerlo. Puede ser simplemente un consejo sabio o puede ser guiarlos con un ejemplo para que vean cómo se hace. Lo mejor que puedes hacer por ellos es discipularlos en la palabra, enseñarles la palabra, instruirlos a partir de la palabra, para que puedan comprender cómo Dios quiere que vivan y actúen. Es lo mejor que tú puedes hacer en personas para su futuro. Veo a mucha gente que solo se preocupa por sí misma y sus propios intereses. Veo mucha gente que solo se preocupa por sí misma y sus propios intereses y no intentan ayudar a los demás. Estén dispuestos a acompañar a otros y a guiarlos en los momentos difíciles para que aprendan y crezcan. No me refiero a dar consejos no solicitados. A nadie le gusta eso. No quiero decir Lo que quiero decir es que hay muchas oportunidades para servir a los demás de maneras que les ayuden a mejorar sus vidas, ya sea con ayuda financiera, haciendo algo que les beneficie físicamente o guiándolos espiritualmente. Se trata de estar dispuestos a servir a los demás antes que a uno mismo. Tercero, debemos estar dispuestos a correr riesgos como lo hizo Ruth. No digo que quienes estén solteros deban salir corriendo a proponerle matrimonio a algún soltero adinerado que crean que podrían mantenerlos. No me refiero a ese tipo de riesgo. Lo que sí digo es que cada uno de nosotros debería preguntarse: ¿qué estoy dispuesto a arriesgar y por qué? La gente se enfrenta voluntariamente a todo tipo de peligros en la vida, tanto pequeños como grandes. Están dispuestos a soportar todo tipo de peligros, incomodidades y posibles costos con tal de divertirse, o conseguir un ascenso o formar una familia. Pero ¿qué estamos dispuestos a arriesgar por el Evangelio? Para la mayoría de nosotros, la respuesta sincera es no mucho. No estamos dispuestos a arriesgar nuestras vidas, nuestra salud, nuestra reputación, nuestra comodidad, nuestros amigos, nuestras familias, por el bien del Evangelio. No queremos que nuestros amigos o vecinos nos consideren raros, así que sencillamente no hablamos con ellos sobre temas espirituales. Pero, ¿qué habría pasado si Ruth hubiera actuado de la misma manera? Sus acciones, sin duda, podrían haberle costado su reputación o algo mucho peor. ¿Tenía que arriesgarse tanto por Noemí?
Por supuesto que no, pero Ruth se había comprometido con Noemí, así que hizo lo que se le indicó y se arriesgó a ir a ver a Booz y pedirle que la redimiera y se casara con ella. Y por lo tanto deberíamos estar más dispuestos a proclamar las virtudes de aquel que ya nos redimió. Número 4. Debemos procurarnos por nuestra reputación moral, así como por la de los demás creyentes. Miren cómo Booz se preocupó por la reputación de Ruth. Si alguien la veía salir de la era, no quería que nadie la viera y pensara que era una mujer inmoral. Como cristianos, las Escrituras nos exhortan repetidamente a huir de la inmoralidad y a no actuar inmoralmente. La inmoralidad se menciona como una de las obras de la carne en Galatas 5:19. En Tesalonicenses 5:2 dice que debemos abstenernos de tal forma de mal. Por lo tanto, debemos preocuparnos mucho por nuestra reputación como personas morales rectas y por la reputación de los demás creyentes, tal como Booz se preocupó por la reputación de Ruth, y estoy seguro que también por la suya propia. Quinto, debemos estar dispuestos a esperar el tiempo de Dios. Ruth tuvo que esperar pacientemente hasta que Booz completara todo lo relacionado con su redención. De igual manera, nosotros debemos esperar ahora hasta que nuestro Redentor complete nuestra redención. La redención es su obra en nuestro favor. Hemos sido redimidos, pero nuestra redención completa no se llevará a cabo hasta que descansemos en su presencia. Hasta entonces solo nos queda esperar con paciencia. Él cumplirá su perfecta voluntad para nosotros en ese momento. Algunos de ustedes quizás estén pensando, no entiendo qué significa ser redimido. ¿Cómo puedo ser redimido? Arrepintiéndose de sus pecados y confiando en Jesucristo para el perdón. Él murió en la cruz por pecadores como ustedes. Si desean saber cómo pueden ser redimidos, por favor acérquense después de que terminemos con una oración y uno de nuestros pastores con gusto se lo explicará con más detalle. Oremos. Dios Padre, nos presentamos ante ti como tus hijos, que luchamos y a menudo fallamos en hacer lo que nos has mandado. Pero nuestros deseos es obedecerte y honrarte en cada área de la vida. Ayúdanos a ser como Ruth y someternos a ti, como ella se sometió a Noemí. Al obedecerte y confiar en que tus caminos son más elevados que los nuestros, sabiendo que buscas nuestro bienestar en todo lo que traes a nuestras vidas. Señor, ayúdanos a arriesgarnos por el bien del Evangelio, pero siempre de manera que jamás deshonre tu nombre. Y luego, cuando hayamos cumplido todo lo que nos has pedido, enséñanos a esperar con paciencia tu tiempo para recibir los resultados. Y ayúdanos a ser personas como vos. Y a procurar obedecer y honrar tu palabra en cada detalle y a trabajar para el beneficio de los demás que forman parte de nuestras vidas. Padre, ruego por todos los que están aquí hoy o mirando en línea, que hoy sea que no te conocen, para que hoy sea el día de su salvación, para que hoy sea el día en que sometan sus corazones en arrepentimiento y confíen en Jesucristo. Llévanos contigo con tu bendición y que vivamos cada momento de hoy teniendo presente tu gloria. En el precioso nombre de tu único Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos. Amén.